Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas que nos escuchan en esta hora. Para mí es un honor y un privilegio poder compartir con ustedes un mensaje de la palabra de Dios. Y este mensaje lo haremos con el texto bíblico que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 2, el verso del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Oramos para que caiga en buena tierra, que dé su fruto en nuestras vidas y nuestros corazones, que el Espíritu de Dios esté con nosotros en esta hora, ministrando y hablando a nuestros corazones para edificación de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Esta palabra que hoy queremos compartir tiene por título Una fe fundada en Cristo. La palabra de Dios nos habla aquí de el fundamento de la fe del creyente. ¿En dónde debe estar fundada nuestra fe? En los primeros versículos, Pablo hace la aclaración de que cuando él fue a predicar, cuando estuvo entre los corintios, este pueblo, anunciando el evangelio de Cristo, no lo hizo con palabras persuasivas, con palabras de humana sabiduría, sino que se propuso, como dice el verso 2, no hablar de otra cosa que no sea a Jesucristo y a este crucificado. Pues es el fundamento de nuestra fe, es el fundamento de nuestra fe salvadora, es Cristo crucificado. Por supuesto que cuando Pablo estuvo hablando con los corintios acerca del evangelio, presentó a Cristo, presentó lo que Cristo hizo en la cruz por nuestros pecados, y obviamente que entiendo que tampoco se quedó en presentar a Cristo crucificado, sino que también lo presentó como resucitado de entre los muertos, como más adelante en el capítulo 15 de esta misma carta, pues se extiende todo este tema acerca de la resurrección que tenemos en Cristo. Por eso nuestra fe debe de estar fundada en el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. En Romanos capítulo 10 dice que esa es la palabra de fe que predicamos. Que si alguien confiesa con su boca que Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿verdad? Y que el Padre lo resucitó al tercer día, será salvo. Por ende, la fe nuestra está fundada en el hecho de que Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados, hizo tal sacrificio para darnos a nosotros una vida eterna, una esperanza en los cielos, una vida gloriosa con nuestro Señor. Pablo, como bien dice, no vino con palabras de sabiduría humana, y por ende nosotros como creyentes no debemos anunciar un evangelio basado en sabiduría humana. No debemos atraer a la iglesia a
amistades, conocidos, familiares, basado en sabiduría humana, sino basado en el Evangelio de Cristo, que es Cristo crucificado y resucitado. En aquel tiempo, obviamente, eh, Pablo hablando a los corintios, una eh, nación influenciada por, digamos, filósofos y demás, y muchas religiones que en aquel lugar pues se practicaban, pues obviamente Pablo le dice a ellos, yo no fui a ustedes con palabras de humana sabiduría. Y pudiéramos decir que en aquella época palabras de humana sabiduría pudieran haber sido asuntos filosóficos, pensamientos profundos, como quizás muchos griegos de la época les fuera eh, de importancia escuchar asuntos de esta índole. Estos asuntos quizás le llamaran la atención, ¿verdad? Pero ¿qué podemos decir de nuestra época? ¿Cuáles serían en nuestra época, en nuestra sociedad, en nuestro entorno, presentar digamos, un evangelio de humana sabiduría para estos tiempos? Podría ser llamar la atención de alguien para que venga a la iglesia ofreciéndole quizás un buen ambiente, ¿verdad? Un ambiente eh, bueno, ¿verdad? Quizás en muchas de nuestras iglesias tenemos la oportunidad de tener un templo cómodo, buenas sillas, aire acondicionado, un trato exquisito, un buen lugar, una predicación de humana sabiduría podría ser eh, ofrecerle, ¿verdad?, a alguien el lugar perfecto para encontrar esa mujer o ese hombre serio, decente, un lugar donde te pueden ayudar quizás económicamente, decirle a las personas, mira, puedes ir a nuestra iglesia, allí nosotros ayudamos a los necesitados, entre otras cosas que pudieran ser ofrecimientos para alcanzar a las personas y llevarla a las iglesias, a nuestras iglesias. Y no estoy diciendo con esto que estas cosas son malas que no deben existir en la iglesia, todo lo contrario, todas estas cosas son parte de la iglesia, deben ser parte eh, importante en nuestras iglesias. Debemos hacer todo con excelencia, debemos ser una iglesia que abrigue al necesitado, que le ayude, que le extienda la mano, que atienda todas estas cosas. Son partes vitales, hacer las cosas con excelencia para el Señor. Todas son cosas importantes. Obviamente en la iglesia no es donde no vamos a encontrar el yugo desigual, por decirlo de alguna manera, aunque sí es posible, pero se supone que dentro del cuerpo de Cristo encontramos a nuestra pareja eh, eh, ideal, como por ejemplo Abraham, que buscó en su tierra, buscó esposa para su hijo Isaac en su tierra, en su parentela. Pues todas estas cosas son parte de la iglesia, pero ese no es el mensaje, no es la forma correcta, no es la humana sabiduría que debemos usar para atraer a las personas a Cristo, para atraer a las vidas a Cristo. Sin duda que obviamente eh, muchas de estas cosas son las que quizás muchas personas por las cuales han venido a Cristo y allí se han encontrado con Cristo, han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, han escuchado verdaderamente ya cuando ya llegan allí el mensaje de la cruz y vienen a los pies de Cristo, pero quizás otros aún todavía eh, van por estas cosas y quizás están allí por estas cosas. No han tenido una revelación del encuentro con Cristo. Y verdaderamente
que muchas personas se han encontrado con el Cristo crucificado, quizás por esas circunstancias. Cuando Cristo preguntó a sus discípulos acerca de qué pensaban ellos acerca de quién era Él, Pedro, por revelación, respondió: tú eres el Hijo del Dios viviente. A Pedro se le tuvo una revelación de Cristo, tuvo una revelación de quién era el Hijo de Dios, el Mesías, el que vino a libertarnos, el que vino a salvarnos, el que vino a darnos perdón, redención, el Hijo de Dios. Seguido de esta declaración, el Señor estableció y declaró lo siguiente. Le dijo: Pedro, así como te llamas Pedro, sobre esta roca, es decir, sobre esa declaración, sobre ese fundamento, voy a edificar mi iglesia. Así que la iglesia de Cristo, que está compuesta por todos los que hemos entregado nuestra vida al Señor, nuestra vida a nuestro Salvador, hemos creído en Cristo, pues ese es el fundamento de nuestra fe. Pablo más adelante, en 1 Corintios capítulo 15, dice que si Cristo no hubiese resucitado, obviamente después de haber sido crucificado, vana sería nuestra fe. Entonces, fuera de el fundamento de la crucifixión y la muerte y la resurrección de Cristo, fuera de eso, si eso no es el fundamento, pues es vana nuestra fe. Y el fundamento de todo creyente es el hecho de que Cristo murió y pagó en la cruz por nuestros pecados y que resucitó al tercer día para darnos una esperanza viva. La iglesia, sobre ese pilar, es que la iglesia está fundada en Cristo. Y de esa manera, bajo ese fundamento, sobre ese fundamento es que estará la iglesia firme en todo tiempo, en tiempos de abundancia, en tiempos de escasez, estará firme, en tiempos de salud y en tiempos de enfermedad, ¿verdad? En tiempos de dolor, en tiempos difíciles y en tiempos buenos, en los días malos y en los días buenos, la iglesia estará firme, ¿verdad? Y esto se parece, ¿verdad?, como a los votos matrimoniales que se hacen, ¿verdad? Pero en verdad es así, porque el que ha creído en Cristo ha venido a ser parte de la novia de Cristo. Somos, estando fundado en Cristo, Cristo nos ha desposado. La iglesia es su novia y pronto habrá una boda en el cielo. Así que el que está fundado en Cristo, en todo lugar, en todo momento, en todas circunstancias, se mantendrá firme. Es como este verso también que nos habla, que dice que aquel que creyó, que obedeció, que hizo la voluntad de Cristo, la voluntad de su palabra, el que oye las palabras de Cristo y las obedece. Amén. ¿Qué palabra? La palabra del arrepentimiento, la palabra de salvación. El que las obedece es aquel, el Señor lo compara como uno que fue fundado sobre la roca, que vino momentos de tempestades, de lluvias que azotaron contra ese lugar, contra aquella persona, y se mantuvo firme, se mantuvo en pie. Pues asimismo, el que se le ha revelado Cristo, amén, en esa roca, en ese fundamento, pues estará firme con el Señor. Cuando nuestra fe está fundada en Cristo, esa revelación de su sacrificio y su resurrección, el pago que hizo por nuestros pecados, el perdón que hemos recibido de Él, en esa abundante gracia que nos dio para alcanzar vida eterna y ser parte de un reino inconmovible, entonces no será para nosotros mucha molestia
el congregarnos, el buscar el rostro de Dios en oración, la lectura de la palabra diaria, el apoyar la obra de Dios con los bienes que Dios nos ha dado, el servir en un ministerio con gozo y fidelidad, el amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el ser fiel a nuestra esposa, a nuestros hijos, el hacer todo como para el Señor, el ver los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Todas estas cosas, aleluya, son las que se evidencian en aquellos cuya fe está fundada en Cristo, en los que le ha sido revelado a Cristo en su corazón, le ha sido revelado ese sacrificio y esa resurrección en sus corazones, que verdaderamente han creído. Gloria a Dios, no han fundado su fe en cosas vanas, en arena, en asuntos religiosos y en asuntos de estar en este lugar simplemente por otro motivo que no sea el de amar a Cristo, aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable. Aquel que ha tenido esta revelación en su corazón de lo que Cristo ha hecho por su vida, del rescate que ha dado por su pecado, es esa persona que está fundada en Cristo Jesús. Por ende, todas estas cosas que he mencionado como parte de la relación con aquel que ha venido a morar en nuestros corazones, pues no será molestia si a una persona que dice estar fundada en Cristo no le gusta leer la Biblia, no le gusta orar, tiene esas dificultades para servir a Dios, para asistir a la iglesia, para congregarse, pues es tiempo de acercarse y reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Cristo no ha sido revelado aún a su vida. Ese Cristo crucificado y que resucitó al tercer día no ha sido revelado. Necesita nacer de nuevo. Necesita acercarse a Cristo. Obviamente que todas estas cosas también es un proceso en aquellos que han nacido de nuevo, pero es un proceso, se van evidenciando con el tiempo, se van viendo en nuestras vidas todas estas cosas, los frutos del Espíritu Santo, todas estas cosas que hemos mencionado. Los frutos de amar y andar con Cristo deben evidenciarse. Es un proceso de crecimiento que se desarrolla en esa fe que ha sido fundada en Cristo. Sobre ese fundamento edificamos una relación personal con Cristo. El mensaje de Cristo, el mensaje de la cruz es ese evangelio de poder, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvarnos, para transformarnos, para ayudarnos a imitar a aquel que nos dio vida en abundancia. Así que una fe fundada en Cristo, una persona, un creyente que su fe está fundada en Cristo y no en humana sabiduría, es aquel que crece espiritualmente, es aquel que continuamente está procurando las cosas del reino, buscando el rostro de Dios, está en las cosas del reino. Como cuando Jesús a los 12 años estaba en el templo y su madre fueron a buscarlo después de 3 días desaparecido, el Señor les dijo, ¿no sabéis que en los asuntos de mi Padre estoy? Una persona que ha sido, su fe está fundada en ese Cristo crucificado, anda en las cosas del reino, no en las cosas del reino de las tinieblas, sino en las cosas del reino de Dios. Bendito sea su nombre. Así que una vida fundada a los pies del Señor,
en el fundamento de Cristo, arraigado allí como una semilla plantada y que hizo raíces en ese fundamento de entender ese entendimiento de lo que Cristo hizo por su vida, de la transformación que Dios hizo por el pago que Cristo hizo por sus pecados. Es una vida que debe de ir creciendo y avanzando continuamente para salvación, para vida eterna. Y que a la medida que se relaciona con Cristo, entiende que va a tener dificultades. En Romanos capítulo 8, verso 35 al 37, dice el apóstol: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Fíjense que el texto está diciendo que vamos a tener tribulaciones, angustia, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada, etc. El cristiano va a pasar por todas estas cosas, pero la pregunta es si todas estas cosas nos van a separar del amor de Cristo. Una persona que está fundada, su fe está fundada en ese fundamento que es Cristo, pues no será separada de Cristo aunque pase por estas circunstancias. Todos vamos a pasar por todas estas circunstancias. A todos nos va a ocurrir, a cristianos y no cristianos, a todos nos van a ocurrir cosas como estas: hambre, desnudez, peligro, espada, tribulaciones. La diferencia es en dónde está edificada nuestra fe. ¿Dónde estamos edificados? Estamos edificados en Cristo. Porque aunque pasemos por estas cosas, somos más que vencedores, dice el apóstol, que aunque seamos contados como si fuéramos ovejas llevadas a matadero, somos más que vencedores en todas estas cosas. ¿Por qué somos más que vencedores? Porque Cristo venció todas estas cosas. Todas estas cosas las venció Cristo para que seamos llamados vencedores. Obviamente que tenemos que tener un oponente, una persona que diga que salió vencedora o victoriosa. Es obviamente alguien que ganó, alguien que salió vencedor o ganador de una contienda, y debe tener un contendiente. Nosotros los creyentes tenemos enemigos. Los principales enemigos de nosotros los creyentes es el mundo, la carne, Satanás. Pero qué bueno, la palabra de Dios nos dice en varios textos de la Biblia que todos esos enemigos, el mundo, la carne, Cristo vino en carne y venció la carne. Cristo venció al mundo, y en el mundo tendremos aflicciones, pero Él venció el mundo. Cristo venció a Satanás, vino a deshacer las obras de Satanás en la cruz. En la cruz Él venció todas las potestades. Aleluya, Cristo venció. Y como Cristo venció todos esos enemigos nuestros, aleluya, ya tenemos la victoria sobre ellos, aunque son enemigos de nosotros y nos hacen el pleito, nos hacen la guerra. Por eso es que somos más que vencedores, porque no fuimos nosotros los que peleamos con esos enemigos, ya Cristo lo venció. Pero indudablemente, aún por nuestra naturaleza caída, tenemos batallas contra estos enemigos. Y nosotros tenemos que hacerle la guerra, tenemos que hacerle el pleito. Tenemos que batallar con ellos. Una persona que su fe estaba fundada en Cristo va a tener guerra constantemente con estos enemigos. Una persona que su fe no está fundada en Cristo, no tiene guerra con ellos, porque se familiariza con estas cosas, vive en esas cosas. Pero el creyente que está fundado en Cristo tiene de frente a estos enemigos, tendrá siempre de frente a estos enemigos que ya fueron vencidos, pero nosotros tenemos que enfrentarlos.
Yo pongo el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Egipto es sinónimo del mundo y se les prometió al pueblo de Israel que sería llevado, trasladado a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra prometida. Mientras tanto, mientras salían entre salir de Egipto y llegar a la tierra prometida, eran peregrinos en tierras extranjeras, en el desierto, donde su fe iba a ser probada para que conocieran más a Dios, para que aprendieran a confiar más en Él, para fortalecer su fe en Dios, para que su relación con Dios crezca. Asimismo, nosotros, al salir del mundo, lo que hemos creído en Cristo, con nuestra fe está fundada en Cristo, pues hemos salido del mundo, somos peregrinos en esta tierra. Nuestra fe va a ser probada, nuestras vidas van a ser probadas, vamos a tener aflicciones, tribulaciones, todas estas cosas que mencionamos en el capítulo 8 de Romanos. Es un proceso. Y mientras ocurre este proceso entre Egipto y la tierra prometida, entre el salir del mundo y llegar a la vida eterna en los cielos que nos ha sido prometida, pues vamos a enfrentar estos enemigos. La buena noticia es que estos enemigos ya fueron vencidos. Tenemos garantía de que ya que tendremos la victoria sobre estos enemigos si estamos fundados en Cristo. El Señor le dijo a su pueblo en Deuteronomio capítulo 20, cuando salgas a pelear con tus enemigos, confía, cree, yo estaré contigo y te daré la victoria. Entonces, el creyente cuya fe está fundado en Cristo sabe que tiene que enfrentar estos enemigos, tendrá dificultades, tendremos aflicciones, tendremos estos enemigos que batallan contra nosotros, pero tenemos que entender que tenemos la convicción de que el pleito ya está ganado en Cristo y que nosotros tenemos que salir a la guerra. Nadie puede ser vencedor si no sale a la guerra y pelea con un oponente. Los que estamos en Cristo debemos de salir a la guerra. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Debemos de provocar, echar el pleito, ¿verdad? ¿Cómo provocamos el pleito? Metiéndonos con Dios, orando, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo a Cristo. Esto provoca guerra, esto provoca guerra con nosotros, contra nuestra propia carne. Debemos hacerle la guerra a nuestra propia carne, haciendo la voluntad de Dios, orando, leyendo la palabra. La carne no quiere nada de esto, tenemos que hacerle la guerra. Predicando, sirviendo a Cristo, le vamos a hacer la guerra a Satanás, obedeciendo al Señor, sometiéndome al Señor, le vamos a hacer la guerra a Satanás, de modo tal que tenemos la garantía de que sometiéndonos al Señor, Él saldrá corriendo. Así que, como creyente que estamos fundados en Cristo, tenemos estos enemigos y podemos vencerlos porque Cristo ya lo venció. Pero si no salimos a la guerra, como Dios le dijo a su pueblo, sal a la guerra. A Josué le dijo, esfuérzate y sé valiente que yo estaré contigo. Yo te entregué la tierra prometida, pero sal a conquistarla, sal a buscarla. Así que, amados, una persona que no está fundada en Cristo no va a tener problema con el mundo, con esos enemigos, con la carne, y mucho menos con Satanás, porque está cómodo en esas esferas. Nuestra fe que está fundada en Cristo, en su salvación, en su gran poder, en Él tenemos la victoria. Vamos a hacerle el frente, la guerra a estos enemigos porque ya tenemos la victoria garantizada. En Cristo tenemos vida eterna. Él es poderoso para guardarnos sin mancha. Sabe librarnos el Señor de todo mal y preservarnos para su reino celestial. Padre, te damos gracias por esta palabra y oro, Padre del cielo, para que sea de bendición para mis hermanos y hermanas que las están escuchando en esta hora. Que el Señor nos anime a entender que somos más que vencedores, que si nuestra fe está fundada en Cristo, pues es una fe firme, es una fe que da fruto en el Señor
y que hacemos el frente a nuestros enemigos y somos vencedores en Él. Padre, bendice a mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con ustedes y su gracia siga sobreabundando. Que Dios te bendiga rica y abundantemente.